Buenos días, agradecer la invitación a hacer esta presentación. La presentación que os voy a realizar va a versar sobre los sistemas de gestión de la calidad del transporte y apoyados en la digitalización de los datos y en particular en los sistemas de ayuda a la explotación, los conocidos como SAE. Un poco para conocer un poco la calidad del servicio de una oferta de transporte público, pues lo primero hay que definir qué consideramos que es la calidad del servicio, posteriormente analizar la información disponible, buscar las herramientas que nos permitan gestionar esa información y luego generar unos cuadros de mando que permitan al operador o administración competente pues tomar decisiones al respecto. En ese ámbito, pues Ingartec lleva ya pues, desde 2009, o sea que ya 14 años llevamos trabajando en el ámbito de la movilidad en la consultoría y especializándonos en el tratamiento del dato, el dar valor a esos datos que se están generando en las explotaciones de transporte, en los datos de cancelaciones, de monética y pues buscarle cómo dar una vuelta a esa información para que los operadores puedan gestionar de una forma más óptima sus operaciones y las explotaciones del transporte y con ello conseguir una mejor calidad de la oferta y una mayor satisfacción de los clientes. En cuanto a la calidad del servicio, pues la calidad del servicio se convierte evidentemente ya en una prioridad de la gestión de cualquier transporte público. Actualmente ya llegamos, vamos a ser sinceros, en el País Vasco el nivel de cobertura que tiene el transporte público en cualquiera de los territorios históricos de la comunidad alcanza más del 98% de la población cubierta por transporte público. Eso significa que hemos llegado a dar esa accesibilidad al transporte público, pero falta o hay que trabajar en mejorar la calidad de ese transporte público, porque cómo conseguir que esos usuarios que tienen una oferta de transporte público consigan llegar a utilizarlo y aparcar otros medios menos sostenibles como el vehículo privado. Y en ese sentido, pues voy a entrar un poco en polémica con los ponentes anteriores. Está muy bien la automatización del vehículo privado, está muy bien la electrificación de la red, pero tenemos que ir hacia una sostenibilidad del modelo. Que la tecnología no sea el objetivo, sino que sea una forma de ayudarnos a conseguir una movilidad más sostenible. Entonces, el transporte público y su digitalización es un paso importante para conseguir esos objetivos. ¿Y cómo se define pues, esta calidad? Pues bueno, pues para definir la calidad hay una serie de pasos que realizamos para fijar los criterios de calidad que tiene que tener un transporte público. Pues tiene que definir una serie de indicadores que describan el servicio. Se tiene que diseñar una herramienta que permita medir dichos indicadores, es decir, si tengo unos índices de calidad, pero no tengo cómo medirlos, pues evidentemente esos índices de calidad no nos van a servir. Tenemos que ser índices de calidad que nos permitan hacer un seguimiento de los mismos y, por tanto, tenemos que identificar la periodicidad para adecuar la obtención de dichos indicadores. Es decir, pues hay indicadores que nos pueden interesar que los tengamos en tiempo real. Por ejemplo, pues la información que se da en paradas de cuánto tarda en llegar el siguiente servicio. Hay indicadores que nos tienen que ayudar a la gestión, pues saber cuántas expediciones de transporte público se cumplen el horario previsto, el horario teórico. Y hay indicadores anuales que nos pueden servir para, digamos, motivar a los operadores que gestionan, pues dándole unas primas pues, por conseguir que los índices de puntualidad en parada pues, sean
de entorno pues, superiores al 95, 98, 99%, el que se vaya fijando en cada uno de los sistemas de transporte público. Una vez realizados todos estos plazos, hay que pues analizar cuáles son los valores óptimos. Un indicador tiene valor siempre y cuando se pueda medir, se pueda definir cómo se va a conseguir y qué periodicidad, pero ¿cuál es el objetivo que tenemos que buscar? Pues lo que comentaba anteriormente. Pues un indicador, por ejemplo, de puntualidad, pues deberá de ser que cumplan los servicios más de un porcentaje superior a tanto, tienen que ser más aún de un 90, un 95, un 98 del que se fije en el servicio, tiene que cumplir esos criterios. Y, por tanto, hay que fijar cuáles son esos umbrales para conseguir unos valores óptimos. Y luego, pues evidentemente, hay que integrar los indicadores dentro de las políticas de servicio y calidad, pues alineando pues esos indicadores y esos objetivos a las estrategias que tenga el propio transporte. Entonces, ¿cómo lo abordamos? Pues evidentemente por dos vías, como hemos dicho, definiendo esos indicadores, pero también definiendo las herramientas, que como veremos el SAE, el Sistema de Ayuda a la Explotación, es un elemento muy importante y que nos da un gran valor para llegar a obtener estos indicadores. Indicadores que podemos tener analizando la información que tiene el transporte público y teniendo en cuenta los aspectos prioritarios que influyen en que el ciudadano tome la decisión de utilizar ese transporte público, pues vamos a hablar de fiabilidad, puntualidad, comodidad, accesibilidad, sencillez, atención y personalización. En estos aspectos, pues hay ciertos aspectos como la fiabilidad y la puntualidad que los podemos obtener directamente de esta digitalización de la movilidad y el servicio mediante los sistemas de ayuda a la explotación. Y luego hay otros, pues como la comodidad, que se pueden medir en función de encuestas de calidad de servicio, indicadores objetivos de los equipamientos que tiene el transporte público, la accesibilidad, un poco también en función de las características de los vehículos y de las estaciones o paradas de autobuses. La sencillez es un objetivo en sí. Aquí se hablaba del tema de ALSA. Nuestra compañera de ALSA nos comentaba el hecho de no preocuparnos de qué tipo de billete tengo que ser, sino simplemente ir con un modo de pago y ya el sistema sea lo suficientemente inteligente para conseguir ese objetivo. La atención, pues buscar plataformas helpdesk que permitan optimizar las respuestas a los usuarios de forma rápida y, en muchos casos, personalizando esos resultados. Bueno, en cuanto a herramientas, pues como hemos dicho, si nos fijamos en lo que es la fiabilidad y la puntualidad, la gran herramienta que tiene el transporte público es el sistema de ayuda a explotación. Y esto son pues, los equipos embarcados en los propios vehículos que dan información a un centro de control y que permiten gestionar el servicio pues, ofreciendo información relevante. Por entendernos, son bidireccional la información. Por una parte, se definen los marcos teóricos del servicio, horarios, expediciones, hora de salida de cada expedición, hora de paso por cada línea, y por otra, que esa información sirve para generar la tabla teórica de servicio, y por otra parte está la información que está en los vehículos. Posición y horario de paso en función de la expedición. Si conjugamos esas dos fuentes de datos, podemos tener un contraste entre lo que teóricamente se debería de realizar de servicio y de lo que realmente se realiza. Con ello, ¿qué conseguimos? Pues conseguimos, por una parte, tener un contraste sobre la planificación teórica, que igual no es correcta o no es adecuada, y por otra parte tenemos una comprobación del servicio si consideramos que la planificación teórica es realista,
tenemos un contraste contra el servicio que se está dando para ver la calidad del servicio tanto en fiabilidad como en puntualidad. Pues estas herramientas, pues lo que permiten, pues es el disponer de un sistema de ayuda a la explotación, lo que nos permite es pues, gestionar todo este tipo de información, pues teniendo acceso directo a esa información de datos en tiempo real, pudiendo publicar toda esa información, pues cuánto tiempo tardo en llegar el siguiente autobús, en paneles de visualización o en aplicaciones móviles o webs, recoger información precisa del registro de hora y llegada y salida de las cabeceras, comparar, como hemos dicho antes, con la situación teórica con la situación real, el registro de incidencias, cuando se produce un desajuste entre la planificación teórica y la situación real, igual no es una merma de la calidad, sino es una situación que ha sobrevenido. Por ejemplo, ahora estoy seguro que los operadores de transporte están trabajando en hacer esta planificación para el próximo fin de semana, que viene el Tour, y que todos los que estamos relacionados con la movilidad estamos un poco enloquecidos por los que hemos tenido que intervenir en ello para conseguir coordinar esas necesidades o esa nueva situación a la situación de servicio que va a tener entonces, el sistema de ayuda a la explotación tiene que adaptarse a esa situación para poder gestionar un servicio que se adecue al mejor servicio posible, teniendo en cuenta las incidencias o las condicionantes que va a gestionar eventos como este o cualquier otro evento. ¿De acuerdo? Todo esto pues, permite pues, tener pues, tiempos de acceso y registro de tiempos de paso por paradas intermedias e integrar con la monética o con otras funciones. O sea, al final, normalmente o antiguamente estaban diferenciados lo que era el sistema de ayuda a la explotación en el transporte público, que eran toda esta definición del servicio que iba a tener teórico y el registro del servicio real y compararlo. Y, por otra parte, estaban los datos de monética. Ahora, cada vez más se van a sistemas integrados donde se recoja toda la información, con lo que nos va a permitir no solo disponer de los tiempos de viaje y de los tiempos de paso por parada, sino cruzar con los datos de monética para buscar, pues, por ejemplo, un aumento de la demanda puede ser una merma en la calidad del servicio porque aumentan los tiempos de viaje de cancelaciones en la entrada a los transportes públicos. Una cuestión que desde Ingartec hemos llevado trabajando bastante en los últimos años es en auditar estos sistemas. El sistema de ayuda a la explotación es un sistema que ya hemos dicho que tiene una parte teórica y una parte real, que se define un servicio teórico y que se recogen los datos que se están dando de servicio, pero que si lo vamos a utilizar para medir la calidad del servicio, primero hay que testear que realmente el sistema funciona bien, ¿vale? En eso pues hemos tenido distintos proyectos en los cuales hemos auditado sistemas de SAE desde varios puntos de vista. Primero, desde el punto de vista operacional, en el cual pues, se veía, pues muchas veces hay pequeñas cuestiones como qué se considera una salida de vehículo desde una cabecera. Pues al final había SAEs que no estaban ajustados a movimientos dentro de la propia cabecera antes de salir de la parada. Pues ese tipo de cuestiones se tienen que analizar para ver luego, para poder auditar la calidad del servicio del transporte o, por ejemplo, pues zonas, que cada vez sucede menos, zonas de baja cobertura de la posición GPS, lo que provoca que haya datos que distorsionan la realidad de los datos recogidos. Hay una serie de cuestiones que una auditoría previa permite, pues eso, testear la calidad de los datos recogidos en el SAE, validar si se puede constituir como una herramienta de medición de calidad del servicio, analizar la validez de la información transmitida en tiempo real
analizar la capacidad de integración con otras fuentes de información, como estamos hablando de monética o otras informaciones que puedan venir. Ahora, como estamos cada vez con más equipos IoT, pues equipos que puedan estar en paradas o en otros ámbitos, y pues validar un poco la potencialidad de esta herramienta para validar como herramienta de gestión de la calidad. Y esto todo se va unido pues un poco al leitmotiv de esta jornada, que es digitalizar la movilidad. Sin digitalización de la movilidad no podemos alcanzar estos objetivos, ¿vale? Entonces, ¿qué indicadores podemos obtener a través de una herramienta como el SAE de ayuda de explotación? Pues podemos conseguir pues, indicadores de puntualidad de salida, puntualidad de llegada, puntualidad por parada, si tenemos tiempos intermedios, o indicadores generales de puntualidad global. Esto luego lo que va a permitir es conocer el nivel de calidad de servicio que tiene un operador, una línea o un servicio particular de transporte. También el SAE lo que permite es, pues eso, conocer si los equipamientos disponibles en paradas o los equipamientos embarcados funcionan correctamente y si se está dando información correcta. Y por último, lo que buscamos son indicadores que nos den una fiabilidad, pues comparando esos servicios prestados con el teórico inicialmente fijado. ¿Vale? Finalmente, con toda esta información, lo que se busca es facilitar una herramienta de Business Intelligence. Nosotros solemos utilizar, generar cuadros de mando con Power BI para definir pues, cuáles son el nivel de servicio que se está dando, pues, por ejemplo, generando un cuadro de mando en tiempo real, donde nos identifica pues qué valores, digamos, qué información han llegado y se considera nula porque ha llegado de forma defectuosa, qué información, mediante la auditoría que se ha hecho, no cumple los estándares fijados y se considera incoherente, y qué nivel de puntualidad tiene el SAE respecto a los datos que se consideran válidos. Es decir, si restamos ese en torno a 10% del 90%, ¿qué nivel de puntualidad está dando? Pues en tiempo real, ahora mismo, pues en un sistema de transporte público estaríamos hablando de un 97% de puntualidad de SAE. Luego también se pueden conseguir indicadores por paradas, identificando cada una de las paradas, el nivel de puntualidad que se pasan, que tienen esas paradas y todas las expediciones que pasan. Pues estaríamos hablando de la primera parada, donde pasan 1.263 expediciones. Se han identificado como datos no nulos o no válidos 113 expediciones, y que de esas 1.263 expediciones puntuales, que luego ya el criterio de puntualidad es variable, pues en torno a un 99%. Estaríamos hablando del caso que estamos viendo en esta tabla. Con esto que estaba hablando de puntualidad, ¿la puntualidad cómo se considera? Pues igual en un sistema de autobús se considera que la puntualidad son todas aquellas expediciones que lleguen a la hora fijada o 2 minutos o 1 minuto, depende si es una parada intermedia o inicio, o 3 minutos del horario fijado, o en un sistema de metro o ferroviario en general, pues esos criterios pueden cambiar porque digamos que es una red más rígida, en la cual pues el sistema de explotación que tienen, pues y además con vía exclusiva para ellos, sus criterios de calidad pueden ser mayores. Es decir, que la desviación superior a 1 minuto se considera que son impuntuales. Eso depende del operador y el nivel de servicio que pueda ofrecer, y que otras cuestiones, pues por ejemplo los autobuses están muy influenciados por el tráfico en general y las incidencias viarias. Y bueno, pues aquí tenemos más información de
cómo podemos, a través de estos cuadros de mando, generar distintas vistas o fuentes para medir la puntualidad y crear criterios en función del porcentaje de paso, que si son puntuales o no. Aquí tenemos una descripción detallada de todas las horas de paso de una cierta parada en unos días del año, para ver qué puntualidad y cuándo ha habido datos puntuales, impuntuales o nulos. ¿De acuerdo? Y en principio, pues es un poco incidir en el hecho de la gestión de la calidad se puede conseguir mediante la digitalización de la movilidad. El SAE es una herramienta que lleva muchos años en el mercado. Yo conozco las primeras implantaciones aquí en el País Vasco a principios, diríamos, de siglo, pero que hasta hace 5 o 10 años no se les ha visto como un criterio de ayuda a la explotación, y que ahora se está haciendo un especial esfuerzo por conseguir, a través de estas nuevas fuentes de datos y de esta digitalización de los datos, sacarle el mayor partido posible, y entre ellos es la gestión de la calidad y su medición. En principio, pues esta es la presentación. Si tenéis cualquier duda o pregunta. Pues nada, muchas gracias.